la internación evolucionó con oliguria. En su laboratorio de ingreso el sodio era de 162, el sodio urinario era de 12 y la osmolaridad urinaria era de 370. Es decir, viene un paciente deshidratado por diarrea, hipotenso, oligúrico y tiene 162 de sodio. La pregunta que quiero que me contesten es, ¿por qué este paciente está hipernatrémico y no está hiponatrémico como el caso 1, que también tenía depresión de volumen, pero sin embargo vino profundamente hiponatrémico? ¿Cuál fue la diferencia? Excelente. Entonces acá No tomó quiero agua. que lo que ustedes acaban de decir les quede a ustedes como concepto importante. Perdón. Acá la respuesta fue, supongo que la de los que están del otro lado, la misma, porque no tuvo acceso al agua, porque no se hidrató. ¿Todos de acuerdo? El Sí, paciente que sí, no sí. tiene acceso al agua no desarrolla hiponatremia, ¿de acuerdo? El combustible, la leña al fuego de la hiponatremia es el agua. En cualquier escenario, si el paciente no toma agua, no hace hiponatremia, ¿de acuerdo? Con lo cual, acá, ¿hay ADH elevada? Sí, claro. ¿Por qué, Micaela? Perfecto, y tenemos la osmolaridad en orina que fíjense está altísima. Acuérdense del cuadrito ese sencillo que tenía relación con osmolaridad plasmática urinaria y ADH y pueden tener casi el valor de ADH que tendría este paciente. Por hipovolemia tiene ADH elevada, pero no desarrolla la hiponatremia porque le faltó el combustible necesario que es el agua. Este paciente no se hidrató. Y es la única diferencia con el caso 1 que vimos al principio de la clase. Ustedes después retomen el Power, analicen con más detalle los casos para fijar. Avanzamos. Los pacientes hipernatrémicos se presentan también con alteraciones del sensorio, con alteraciones profundas en el nivel de conciencia, en el contenido de conciencia también, con convulsiones, cefalea, náuseas, pero tienen una particularidad. El paciente con hiponatremia tenía edema cerebral y su riesgo era la herniación del tronco. Estos pacientes tienen todo lo contrario, tienen deshidratación celular y esa deshidratación disminuye el volumen de masa encefálica y tracciona vasos subaracnoideos y esos vasos pueden sangrar con la tracción, se rompen y pueden sangrar. Es una complicación poco frecuente, pero grave, del paciente severamente hipernatrémico. Próxima. Entonces acá vemos cómo se llega a la hipernatremia. Se llega o porque se pierden fluidos extrarrenales, como el caso que acabamos de ver, o esos fluidos se pierden por vía renal, ahora vamos a ver de qué manera, o más raro, por ganancia de sodio. Acuérdense que las disnatremias tienen el gráfico, siempre se dan por una pérdida o ganancia de alguno de los componentes, ¿de acuerdo? Entonces, la ganancia de sodio, ¿en qué contexto creen que se puede dar? En la literatura hay 3 escenarios. El ahogamiento en el mar, diagnóstico que es fácil de hacer porque el paciente sale del mar. El paciente, era medio una broma también. Ah, bueno, ahora sí. Bien. El paciente que tiene mal preparada el baño de diálisis, eso me pasaba a mí cuando empecé la residencia acá, años atrás, que preparábamos nosotros como una sopa, le poníamos cantidad necesaria de todo lo que necesitaba ese baño de diálisis y lo revolvíamos y así dializábamos a los agudos. Las máquinas de ahora, claramente uno pone las cajas de concentrado, vamos a ver en diálisis cómo hacemos, la máquina se encarga de todo por suerte. Hacer una diálisis hace muchos años era una aventura. Había que ver el termómetro que no subiera para que no, bueno, no me quiero extender. Ustedes díganme, Ambrogetti, por favor, basta. Entonces yo entro en la realidad.
La ganancia de sodio hoy por hoy se da en el paciente crítico cuando con resucitación con fluidos, con solución fisiológica, grandes cantidades de solución fisiológica, generan un reseteo a la derecha del osmostato y eso genera hipernatremia. Eso se soluciona bajando las infusiones de sodio y eso también es muy fácil de diagnosticar porque está en el reporte de indicaciones la cantidad que le dimos a los pacientes de solución fisiológica. Así que simple. Ahora vamos a centrarnos en las pérdidas de fluidos. Yo esto lo pongo en mayúscula porque también es otro concepto que se tienen que grabar. Todas las pérdidas de fluidos son hipotónicas con respecto al plasma, por ende cualquier pérdida de fluido no reemplazada por agua, como bien decían acá arriba, van a determinar hipernatremia. Si hacen hiponatremia es porque tomaron agua. Bien, la próxima. Se pierde fluidos por tracto gastrointestinal, sudor, respiración. Acá ya contestamos la pregunta, seguimos. Esto está en el libro bien detallado. Ahora vamos a ver, se pierde por riñón, por diuresis osmótica o por problemas en la ADH. Si yo tengo un osmol que arrastra agua en la orina, un osmol, como la glucosa, cuando los pacientes diabéticos tienen una glucemia que supera el TM, que es 180, el transporte máximo de glucosa que es 180, o cuando le doy una sustancia para controlar el edema cerebral, como el manitol, o luego de una insuficiencia renal por NTA en un periodo oligúrico con gran retención de solutos, cuando esa NTA tiene una salida y hay una recuperación tubular, el paciente puede tener poliuria, y en esa poliuria el paciente se desembaraza de toda esa gran carga de osmoles retenidos durante la fase oligúrica, y esa gran salida de osmoles arrastra agua y el paciente tiende a la hipernatremia. Además, hay otros mecanismos de hipernatremia en la salida del NTA. Es otro capítulo, la hipernatremia del paciente crítico, que se los prometo, si hacen la residencia de clínica vamos a hablar de eso. Y luego tenemos fallas en la ADH. ¿Por qué falla la ADH? O porque el sistema nervioso, por una lista larga de problemas que leen el Harrison, no la produce, entonces al no haber acción de la ADH se pierde agua libre y el paciente desarrolla hipernatremia, o porque el sistema nervioso no tiene un problema a priori y produce ADH, pero es el riñón, el efector, el que no puede recibir adecuadamente esa ADH y ensamblar los canales de acuaporina y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, eso define, la que sigue. Bueno, la ganancia de sodio ya la vimos, seguimos. Estos grupos. En toda alteración hidroelectrolítica o del ácido base, el riñón debiera responder adecuadamente a la situación, excepto que el riñón sea el responsable del trastorno hidroelectrolítico. Y entonces, esto es un concepto general de todo trastorno hidroelectrolítico del ácido base. Ver la respuesta renal. Si el riñón funciona bien y el paciente tuvo una pérdida extrarrenal, el riñón va a intentar recuperar todo el agua que pueda, con lo cual va a haber oliguria. El sodio en orina va a estar muy bajo, como en nuestro caso. ¿Por qué? Porque se activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona, reabsorbió sodio. Y por otro lado, la osmolaridad urinaria va a ser muy alta, porque el paciente está reabsorbiendo al máximo, por como lo que decía Micaela, ADH elevada, osmolaridad urinaria alta. Entonces voy a tener esta respuesta renal, que junto con el contexto clínico, que suele ser evidente la pérdida extrarrenal, o porque hay fiebre, o porque fue un quirófano y tuvo apertura de peritoneo, bla, 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 todo lo que está en el libro reseñado como causas de pérdida de volumen, suele ser evidente y el diagnóstico suele ser fácil. Ahora, ¿qué pasa en una diuresis osmótica? Cuando están esos osmoles por diferentes situaciones clínicas, va a haber poliuria, porque obviamente esos osmoles arrastran agua, que es el mecanismo de pérdida de agua. La osmolaridad urinaria va a estar alta, ¿por qué? Porque están esos osmoles. Y el sodio urinario puede estar también elevado porque puede estar también en arrastre en agua. Y ahí es variable y según el estado de volemia puede haber una variabilidad en el sodio. A veces está alto, generalmente, pero puede estar normal también o incluso bajo si está depresionado el paciente de volumen.
Ahora veamos qué pasa con la respuesta renal cuando hay una falla en la producción o una falla en la acción del ADH. La diuresis, ¿cómo va a estar? Claramente muy aumentada. La osmolaridad en orina, si no hay ADH o falla la ADH, ¿cómo va a estar? Claramente muy baja, menor a 250. Y el sodio va a tener una regulación, el sodio en orina va a tener una regulación normal, porque los mecanismos de regulación de sodio no están afectados. Está afectado el metabolismo del agua con la ADH, con lo cual va a tener valores variables, puede estar normal. Yo puse normal la regulación. Va a depender del estado del LEC del paciente. En general, el paciente que tiene diabetes insípida, tanto central como nefrogénica, toma cantidad suficiente de agua y en la clínica es más difícil ver hipernatremia. Lo más frecuente es ver poliurias de 10 litros, 11 litros, 12 litros. En la ganancia de sodio, claramente, son esas tres situaciones clínicas. Claramente el volumen de diuresis va a ser variable en función de la condición clínica del paciente. La osmolaridad urinaria va a ser variable y en general es alta. Y el sodio urinario va a ser alto. Este cuadro resume, fuera de la terapia intensiva, en el paciente crítico, este gráfico no está diseñado para el paciente crítico, resume prácticamente todos los escenarios de paciente hipernatrémico. La próxima, por favor. ¿Cómo se trata entonces la hipernatremia? Cuando nosotros analizábamos desde la fisiopatología a la terapéutica el paciente hiponatrémico, el objetivo que teníamos era desedematizar el cerebro en un paciente que tenía síntomas y edema cerebral. Y ya vimos cómo lo hacíamos. Bueno, acá la idea también es normalizar el volumen celular, que está en el otro extremo. Está deshidratada la neurona. Y si la neurona está deshidratada, lo que tengo que administrar es agua. ¿Para qué? Justamente para hacer el camino inverso. Piensen al revés el gráfico inicial de la charla y se llega a la conclusión de que dando agua libre de solutos, es decir, sodio y cloro, vamos a revertir rápidamente la deshidratación celular. Generalmente se utiliza dextrosa en la terapia intensiva. La velocidad de la administración van a ver que varía según la bibliografía. Hay aceptación por extrapolación a tratamientos de hiponatremia en administrar bolos de 150 mililitros de agua y ver la clínica y en paralelo chequear el sodio, ¿sí? En general se conocen menos los objetivos que en la hiponatremia. Está menos estudiado en la hipernatremia, pero se extrapola también y se propone tener un delta de sodio de 6, 8 miliequivalentes en 24 horas. La idea es que 4 miliequivalentes, al igual que la hiponatremia sintomática, se cambien en las primeras 2 o 3 horas. En general, el 90% de los pacientes con disnatremia sintomática revirtió la sintomatología en las primeras 3 horas con 4 miliequivalentes de delta. Y lo mismo para la hipernatremia, si el paciente tiene un delta de 6 miliequivalentes de sodio y persiste la clínica, lo llaman al neurólogo, hacen una punción lumbar, hacen una neuroimagen, hablan con el terapista, discuten si puede tener un diagnóstico alternativo. Eso es lo que sugiere la guía, llamar a otro médico para que nos ayude. Si no podemos dar solución de dextrosa, una opción es dar agua potable por sonda nasoenteral. Agua corriente potable por sonda nasoenteral. Nunca solución agua destilada. Seguimos. La pregunta es, viendo el tratamiento, se me viene a la mente cuál de los dos cuadros es capaz más agudo y más necesario un tratamiento rápido. En ese caso sería la hiponatremia por el edema o la hipernatremia. Como cuál de los dos es más crítico para el paciente. Deterioro neurológico severo es una urgencia tanto la hiponatremia como la hipernatremia. Estamos hablando de corregir sodio, el delta para arriba o para abajo según el caso, en el lapso de las 2-3 primeras horas. ¿De acuerdo? Por eso son bolos. Yo doy el bolo, veo al paciente. No cambió, repito el bolo. No cambió, repito el bolo. Chequeo el sodio. Acá no usen fórmulas, se repite el sodio. Pasamos a la próxima.
Bueno, muy bien. Ahora vamos al tratamiento de la hipernatremia asintomática. En la pérdida extrarrenal se aporta agua libre y se va corrigiendo la anatremia. No hay una fórmula. Hay algunas fórmulas que pueden determinar el déficit de agua libre, perdido, pero no son seguras y lo conveniente es el juicio clínico, el examen físico y chequear lo que estamos haciendo. Cuando hay ganancia de sodio es suspender el aporte y administrar agua potable sin cloro. En la diuresis osmótica también administramos agua potable sin cloro y corregimos la causa de base. Es decir, en un NTA, como les explicaba, con salida de solutos, es aguantar tratamiento de soporte, damos agua libre, vamos regulando esa hipernatremia hasta que el paciente se desembaraza de toda esa carga osmótica retenida en la fase oligúrica. O en una uropatía obstructiva, cuando desobstruimos al paciente y el paciente puede evolucionar con esa poliuria característica que se o con el manitol o con lo que fuere. Tratamos la base. Lo mismo que les dije con la hiponatremia hoy. Si nosotros no tratamos la causa de base en cualquier trastorno hidroelectrolítico, es pan para hoy. En la diabetes insípida, ya sea nefrogénico central, tenemos que administrar en la central desmopresina, porque es lo que le falta. Hay vías intranasales, ahora hay recursos muy sofisticados para dar desmopresina. Y en la nefrogénica, la desmopresina no tiene un rol porque el riñón no responde, como ya vimos, y sí los diuréticos tiacídicos pueden tener por mecanismos poco claros algún rol en la disminución de la anatremia. Los AINES vienen de la historia del tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica y sobre todo de la idiopática. Tienen el gran problema de generar en 10, 20 años de tratamiento insuficiencia renal crónica, con lo cual el paciente en general tiene que tener un seguimiento muy estricto. Se usaba mucho la indometacina y hoy se propone usar tiacídicos. A ver si hay algo más. Tengo este cerca. Siendo que es tan artesanal y que tenemos que ir regulando el sodio, ¿cuánto tiempo tarda en equipararse el agua en los diferentes compartimentos? O sea, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para sacar sangre y ver cómo están los iones? Excelente. ¿La pregunta la podés hacer más específica para algún subtipo de hipernatremia o es general? Supongo que cuando los mecanismos reguladores están bien. Bueno, si nosotros tratamos a un paciente su causa de base y la pudimos superar, todo va a ser más fácil y el paciente va a salir más rápido. Ejemplo de una hiponatremia. Ahora me voy a un ejemplo de hiponatremia para que sea gráfico. Una hiponatremia con LEC bajo. Yo replesiono la volemia en 3 horas, corrijo la diarrea y el paciente tiene resuelto el problema. Ahora, si tengo una insuficiencia cardíaca, poco probable que yo le pueda corregir el gasto cardíaco a un paciente que tenga una fracción de eyección de menos de 30, que suele ser el paciente que empieza a tener hiponatremia refractaria. Por eso empiezan a aparecer otros recursos terapéuticos como los baptanes y ahí es más difícil y tarda más. Mucho peor un paciente con CIGAD por un tumor con niveles de ADH muy elevados y osmolaridades urinarias muy altas, en donde posiblemente no llegue nunca a corregir la anatremia. De alguna manera te estoy contestando. En algunos pacientes es fácil y rápido revertir la causa y en otros pacientes vas a tener que lidiar y admitir cierto grado de hiponatremia. Bueno, acá tenemos entonces el tratamiento, pasamos. Dilema terapéutico. Yo los puse en un dilema terapéutico. Teníamos un paciente en el caso 4 que llegó chocado y llegó con hiponatremia sintomática. ¿Tratamos primero el shock o tratamos primero la hipernatremia sintomática? Tratamos primero el shock y en realidad, como concepto general, primero hay que resucitar al paciente y sacarlo del shock. Si nosotros le damos solución fisiológica, al ser hipotónica con respecto, supongan 160 y pico que tenía este caso, la solución fisiológica va a ser hipotónica. Algo va a corregir el sodio. Incluso una vez que lo saco del shock, ahí sí puedo pasar al agua libre o a la solución al medio. Pero la tendencia es criterio clínico y ver, a ver, ¿es un shock profundo o tiene 90 de sistólica y puedo darle rápidamente agua libre y ver qué pasa? El paciente está lúcido con 90 de sistólica, le doy agua libre. Y ahí
entre el criterio clínico. Este dilema terapéutico se dirime al lado del paciente y sopesando la gravedad de cada entidad. Si yo tengo un paciente convulsivando y le doy agua libre posiblemente lo primero que haga es darle no 150, 300 mililitros de agua libre. ¿De acuerdo? Lo saco de la convulsión. No es matemática. ¿De acuerdo? Es artesanal. Me gustó tu término. Es artesanal. Si bien van a encontrar 200 recetas de cocina de cómo administrar agua libre, 200 recetas de cocina por expertos, expertos en el tema, Juan Carlos Ayús, que estuvo acá, y todos los que se les ocurra leer. Pasamos a la clase de... A ver si hay algo más acá. No. Pasamos a la próxima. Pasamos a la doctor, clase de... Doctor, una consulta. de nefrítico. Fluido cristaloide, doctor. Sí. ¿A qué se refiere eso? Fluido cristaloide. ¿Qué? Que decía la diapo anterior, decía. ¿Qué Fluidos decía? cristaloides. No, decía resucitación con fluidos cristaloides. Sí, cristaloides. Cristaloides son soluciones no albúmina, no oncóticas, que pueden ser con cloro, solución fisiológica, o balanceadas sin cloro, que pueden ser Ringer lactato, plasmalite, que son soluciones con menos cloro. La solución fisiológica y las balanceadas se consideran cristaloides, y después están los coloides. Es un tema de peso molecular. Perfecto. Pasamos ahora a la clase de nefrítico. Nefrítico, sí. Arrancamos. Para que quiero que hagas la pregunta bien y que te escuchen todos. No tiene nada que ver con renal, pero nunca vimos mucho el tratamiento hemodinámico si das cristaloide, cuando das coloides. ¿Habrá alguna podrán darnos una clase? Es mucho, con que no tienen que saber, esos son manejos muy dinámicos de la terapia intensiva, está bueno saberlo, pero me parece que hay cosas mucho más básicas para que sepan antes que eso, porque son debates que se dan hasta en la terapia intensiva y en la clínica permanente y en nefrología. Estaría bueno si les sobra el tiempo, me parece que ya con lo que tienen, con lo que le tienen les sobran, me parece que es una discusión que para este momento de su carrera no sirve. Es una discusión súper válida y es una discusión que está en el tapete. Acá Micaela planteaba si podíamos discutir reanimación de shock, porque hay un debate enorme, pero me parece que lo que dice Alejandro yo coincido al 100%. Al 100%. Es que no hay general. La resucitación es en función del contexto clínico. No es lo mismo resucitar un deplesionado de volumen, un séptico. Te invitamos a que hagas clínica médica el año que viene. Bueno, vamos a empezar. Vamos. Perdón, Mariana. Aquí, con respecto al paciente anterior. Nada, me surgía con respecto al paciente anterior, si hay que resucitarlo y está hiponatrémico, ¿no existe una solución que sea hipernatrémica y que le podamos dar agua y mucho sodio? O sea, el paciente anterior estaba en shock y lo tenemos que resucitar con una solución isotónica, digamos, hipotónica. ¿No existe una solución hipertónica que haga las dos cosas como al mismo tiempo? A ver, si nosotros nos atenemos a que una solución tónica es una solución que, por definición, genera movimiento de agua, si yo a un paciente hipernatrémico que tiene su célula deshidratada, achicharrada por salida de agua, le sumo otro X hipertónico, voy a agravar el achicharramiento de la célula. Entonces, claramente lo que yo tengo que hacer es ir a la filmina, tener claro el concepto de que lo que yo tengo es que revertir el movimiento del agua, para un lado o para el otro. En la hipernatremia lo que tengo que hacer es que el agua entre. Si yo quiero que el agua entre y yo tengo más tonicidad del lado plasmático e intersticial, lo que tengo que hacer es equiparar osmolaridades dando una solución hipotónica. ¿Se entendió? Bien. ¿Vale expandir con una solución hipotónica en un principio hasta normalizarlo y ahí seguir con una isotónica?
Bueno, ese es el dilema. ¿Damos una solución hipotónica en un paciente con shock? No, porque no tiene vida media en el intravascular. Si yo doy solución fisiológica, la solución fisiológica tiene 4 horas de vida media en el intravascular. Si yo doy agua libre, el agua libre se me desparrama por todos lados. No resucito el shock. Por eso les hablé del dilema terapéutico. ¿Se entiende? ¿Contestado? Bueno, avanzamos. Nefrítico. Bueno, conceptos generales que le dan importancia, es súper importante porque los pacientes tienen una alta morbimortalidad, pierden la función renal y un gran porcentaje de pacientes con enfermedad glomerular van a diálisis. Seguimos. El 10% ya lo vieron en el nefrótico global, los pacientes van a diálisis o terapia de reemplazo renal por glomerulopatías. Acá hay 2 conceptos importantes. Tiene una alta tasa de morbimortalidad. Antes de la terapéutica, la vasculitis ANCA se moría el 90% en un año. Al año, la supervivencia era del 90%, la mortalidad era del 90%. Con la terapéutica actual, la mortalidad es del 10% al año. Es decir, es un cambio drástico. Y es reversible. ¿Por qué el síndrome nefrítico es reversible? Porque no es más que una ira. Seguimos. Entonces el desafío es que los diagnostiquemos y tratemos tempranamente. En el nefrítico, ya se los digo, el riñón se está quemando de a poco o rápido. Y nosotros rápidamente, si no apagamos ese fuego, el paciente va a tener una cicatriz renal con pérdida de función. Seguimos. Entonces, la definición que a mí me gusta del síndrome nefrítico no es la péntada, no, es una ira de origen glomerular con inflamación en el glomérulo con menor área de filtración. Y de ahí sale todo lo otro, van a ver. Seguimos. Acá está el glomérulo normal, que es un filtro. Fíjense, compárenlo con un filtro de casa, no es más que eso. Seguimos. Acá lo vemos en ultraestructura ese filtro, el podocito, los pies de los podocitos, la membrana basal y por dentro las células endoteliales. Endo. Seguimos. Acá es una gráfica que representa lo mismo. Seguimos. Esto lo miran ustedes en casa. Y este es el dibujo que yo les armé para mostrarles cómo normalmente la barrera de filtración con sus 3 componentes esenciales determinan que el glóbulo rojo, en rojo, ese círculo rojo, es rechazado mayormente y solo algunos glóbulos rojos pasan. Hasta 3 hematíes por campo es normal encontrar en la orina. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas son rechazadas a todo nivel, endotelial, membrana basal e interacción podocito-podocito, con lo cual, de todas las proteínas que pasan, solo una pasa. Se filtran 2 gramos de proteínas por día. Mayormente se recuperan todas, como vieron ayer, en el túbulo. Seguimos. Y ahora veamos qué pasa. Hay una integración ahora de lo que veíamos en la barrera de filtración y en el glomérulo y el túbulo. Vemos cómo pasa ultrafiltrado, cómo pasan proteínas que son recuperadas, cómo algún glóbulo rojo llega y pasamos a la próxima, en donde vemos una alteración. Anda la anterior, ahora hagan foco en la hilera de células endoteliales. Miren la hilera de células endoteliales de la figura que estamos viendo, que es una sola hilera. Yo creo que tengo un puntero láser. Bien. ¿Tenés? Bueno. Igual acá se ve bien. La hilera de células endoteliales, que además está la referencia puesta. Es una hilera de células endoteliales, lo normal. Pasamos a la próxima, la roja. Y ahora fíjense que en el síndrome nefrítico, del lado luminal, en el intracapilar, hay inflamación y eso genera proliferación de las células endoteliales. La clave del síndrome nefrítico es la proliferación de la vertiente subendotelial. Y por eso el patólogo, cuando nos muestra una imagen, no ve luces capilares, porque están ocluidas por la proliferación de células. Seguimos. Esto hace que, lo voy a explicar acá que está integrado ahora con el segundo componente del nefrítico, esto hace que si ultrafiltre menos sangre, fíjense cómo rebota la sangre, el ultrafiltrado es menor, la inflamación del sector endotelial hace que pasen más glóbulos rojos, hematuria,
Y ahora vemos un segundo componente acá, que es la ruptura de la integridad de la pared capilar, que no es más que la necrosis. El patólogo, cuando ve ruptura de capilar más otros elementos como la cariorrexis, define necrosis. Y acá tienen los dos elementos histopatológicos, ¿cuáles son? La proliferación endotelial y la necrosis, que puede permitir también el pasaje de proteínas, que dependiendo de la magnitud de daño de capilar van a ser subnefróticas o nefróticas. ¿Es síndrome nefrótico? De ninguna manera, sigue siendo síndrome nefrítico, que puede tener proteinuria de rango nefrótico por ruptura de la pared capilar. Cosa que se ve en las vasculitis ANCA, muy frecuente. Nefríticos, claramente, pero que pueden tener proteinurias de 4 gramos. Muy chiquitita, agrego, mañana va a haber un Ateneo, mañana viernes, ¿no? No, pasado mañana, el viernes va a haber un Ateneo exactamente con lo que está diciendo. Es una crioglobulinemia con una glomerulonefritis, si no me equivoco, membrano proliferativa, que está un poquito hablando de esto. Que hay proteinuria, que hay hematuria, y lo van a ver si vienen al Ateneo del hospital, lo van a ver en, exactamente lo que está marcando. Excelente. Entonces acá vemos integrado el daño y seguimos. Bien, entonces los criterios diagnósticos yo siempre los divido en necesarios, no me pueden faltar, no hablen de síndrome nefrítico si no hay hematuria glomerular e IRA. Y después lo otro es un accesorio que deviene de la foto. Hay menor filtración por esa proliferación endotelial, se filtra menos agua y sodio, con lo cual se retiene. Si se retiene agua y sodio tenemos edema, hipertensión, ¿de acuerdo? Puede haber insuficiencia cardíaca. Y dijimos que la proteinuria puede ser de magnitud variable por la ruptura de la pared capilar. Seguimos. Manifestaciones acompañantes. Bueno, estos son los síntomas constitucionales de la mayor parte de las enfermedades que son inflamatorias o inmunológicas y pueden tener esta clínica acompañando el cuadro renal nefrítico. Esto lo miran en cualquier libro, está perfecto. Seguimos. Acá les muestro simplemente los glóbulos rojos dismórficos. Este es el más interesante y característico, que se llama acantocito o célula Mickey cuando tiene 2 protrusiones. El que sigue. Acá ven una célula Mickey, acá está. Bien, seguimos. Y acá vemos un cilindro de todo eso. Ustedes saben que lo que se desprende, cualquier cosa que se desprenda del túbulo proximal, llega a la asa de Henle y con las proteínas de Tams-Horsfall, siempre es un trabalengua, se aglutinan y forman cilindros, moldes del túbulo que aparecen en la orina y tienen un valor diagnóstico enorme que vimos ayer en la clase de IRA. Seguimos. Claramente no eran hemáticos, no nos confundamos, son de células epiteliales y forman cilindros granulosos. Seguimos. Bueno, entonces elementos que orientan el origen glomerular, ustedes ya lo vieron, seguimos. Clasificación de las entidades. Bueno, hay una manera, ustedes vieron en la clase de ayer que había un universo de entidades glomerulares que había que agrupar, ¿sí? ¿Se acuerdan del gráfico? Que el síndrome nefrótico agrupaba algunas y el síndrome nefrítico agrupaba un montón de entidades de las cuales yo les dije que les iba a hablar en la clase. Bueno, son estas. ¿Y de qué manera se agrupan? Fisiopatológicamente. Y tenemos 5 grupos, las que están dadas por inmunocomplejos, como por ejemplo el lupus, las infecciosas, la IgA, las crioglobulinas que son inmunocomplejos, algunos fármacos que inducen inmunidad y generan inmunocomplejos. Las que están dadas por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que no es el anticuerpo, sino la activación de los neutrófilos la que genera el daño. La enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que va contra el colágeno y puede también comprometer el alvéolo. Por enfermedades vinculadas a la disrupción de los mecanismos reguladores de la vía alterna del complemento. ¿Ustedes saben que tienen la vía del complemento alterna activa en este momento? ¿Lo sabían? Tienen todos la vía alterna del complemento activa y están sanos, porque hay más de 10 proteínas que están regulando permanentemente que ese complemento no lesione. Pero la vía alterna es una vía que, no les voy a hablar ahora de eso,
porque me mata Alejandro, la vía alterna siempre está activa, tiene mecanismos de activación permanente. Cuando fallan estas proteínas, por mutaciones en general, esa vía alterna daña estructuras propias y genera las enfermedades tan de moda ahora por disrupción. Y después tenemos un quinto grupo nosológico y fisiopatológico distinto que tiene que ver con las gamapatías monoclonales de significado renal, que son enfermedades clonales o medulares o linfoproliferativas, es decir, de las células plasmáticas o de los ganglios, que pueden generar un clon de proteico, que es una inmunoglobulina, que puede ser una inmunoglobulina completa o un fragmento, que es patológico y patogénico para el riñón, que puede generar daño vía depósito, vía lesión tóxica o vía estimulación como anticuerpo, inhibición como anticuerpo de proteínas que regulan el complemento. Entonces, de esa forma, tenemos 5 grupos fisiopatológicamente bien distintos. Ahora, vamos a seguir. Vamos a retomar esto. En la anatomía patológica, en los cuadros nefríticos en general hay dos patrones. El de proliferación endocapilar, que es el que les mostré, y puede ser con semilunas o sin semilunas, o el patrón membrano proliferativo. Pero sepan que son patrones. No nos enamoremos de un patrón como diagnóstico. No es una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Tiene patrón focal y segmentario. Hay 30 entidades diferentes detrás de eso. Algunas no se tratan, otras se tratan, otras son genéticas, otras no responden a nada, otras responden a corticoides. Son patrones. Y acá lo mismo. ¿Un lupus puede tener un patrón u otro? Sí. Puede tener cualquiera de los dos, con lo cual tampoco orientan a un diagnóstico específico. Seguimos. Bueno, acá vamos a ver el patrón de proliferación endocapilar necrotizante, que ya es un poco el que vieron. Acá tenemos la primera etapa, en donde tenemos las estructuras conservadas. Pasamos a la próxima. Acá empiezan a proliferar esas células que ustedes ahora van a ver en las fotos. Van ocluyendo las luces capilares, pasamos a la próxima. Vemos que también proliferan las células mesangiales, fíjense cómo se llena el espacio de células mesangiales. Vamos a la próxima. Hay ruptura del capilar. Y esa ruptura del capilar, ¿qué generó acá? Que toda la sangre inflamada pase al espacio de Bowman y haga lo suyo en la hilera, que es una monocapa. Las células parietales de la cápsula de Bowman son una monocapa. Si ya hay 2 o más células superpuestas, formaron lo que se llama semiluna. Esto no lo tienen que saber, pero es muy importante que por lo menos ya lo hayan escuchado. Pueden desgrabarlo si quieren del chip. Seguimos. Y acá vemos el glomérulo sano, que yo les mostraba que era un filtro, y ahora ese filtro, ¿qué pasó? Se llenó de células endoteliales. Esto es el ovillo, y todo esto que estoy mostrando acá, ¿qué es? Semiluna, perfecto. Y son células, fíjate. Son células, tienen núcleos, son semilunas frescas, semilunas celulares. No es menor saber si son fibróticas o celulares porque me guían la terapéutica. La próxima. Lo mismo, la próxima. Bueno, y ahora vamos a ver el patrón membrano proliferativo. Salimos de lo normal, el patólogo ve luces capilares, vemos unas pocas células en el mesangio. Estas son las células mesangiales, estas son las luces capilares que están abiertas, los podocitos están bien, hay una sola hilera de células, está todo bárbaro, avanzamos. Ahora se reduplicaron las membranas basales y proliferaron las células. Seguimos. También puede haber ruptura del capilar por inflamación con semiluna. Creo que ya estamos. Y acá es lo que se ve. Fíjense que acá hay un patrón, que esto es una tinción de paz. Yo después, si quieren, les doy una memotécnica para que acordarse las tinciones. Y seguimos. Lo mismo, con proliferación mesangial. Fíjense acá, 1, 2, 3, 4 núcleos.
Más de 3 núcleos define proliferación mesangial. No tienen que saber esto. Pero a mí me parece súper importante que lo vean, aunque sea una vez. Vamos. Bueno, descubran las diferencias con el síndrome nefrótico. A mí me gusta este juego. ¿Qué les parece? ¿Lo quieren hacer? A ver, ¿quién se anima? No hay proliferación de las células endoteliales. Excelente, primera diferencia. Bien. La vertiente subendotelial está respetada en el síndrome nefrótico, a diferencia del nefrítico. Bien. Los podocitos en el nefrótico están con todo lo que tienen que tener roto, con sus uniones entre sí. Agárrate, agárrate de mí, agárrate. Nos soltamos, ya está. Ese podocito se pierde y se va. Y después no está anclado a la membrana basal. ¿Está? Bueno, jugué yo más que ustedes, me entusiasmé. Pregunta, digamos. Eso es lo que se ve en la histología. Cuando viene la pregunta hacia ustedes, digamos, en nefrítico nunca pueden dejar de decir en microhematuria. Entonces, es decir, ¿cuál es la característica del síndrome nefrítico? Proteinuria, respuesta habitual. Les digo porque es la respuesta habitual. Entonces, en el nefrítico no puede haber proteinuria, pero el marcador es la microhematuria dismórfica. Y en el nefrótico, ¿cuál es el marcador más importante? La proteinuria. La proteinuria, no hay hematuria. Eso es lo que tienen que saber bien. Excelente. Próxima. Bueno, acá un poco de orden, porque hasta esta clasificación de la Clínica Mayo, que es reciente, 2016, teníamos 5 clasificaciones para las glomerulopatías nefríticas. Y acá, este grupo de patólogos y nefrólogos de todo el mundo definieron lo siguiente. Pasá. Que estas entidades que por microscopía óptica, bueno, estas tiene semilunas y tiene wire loops. Tiene wire loops que son asas de alambre y tiene trombos hialinos. Esto es un lupus seguro. ¿Sí? Pero acá yo tengo un patrón endocapilar y acá tengo la posibilidad de que sea cualquier cosa. Seguimos. Pero acá, ¿qué tenemos? Una tinción granular. Esa tinción granular me habla de que el paciente tiene una entidad por inmunocomplejos. Entonces yo ya con esta inmunofluorescencia y la integración clínica sé que el paciente está en el grupo 1 que les mostraba. Inmunofluorescencia, patrón granular, inmunocomplejos. La próxima. Patrón lineal, membrana basal glomerular, tiñe todo el capilar, lineal. La próxima. ¿Y acá qué vemos? Acá vemos lineal, acá granular, y acá ¿qué vemos? ¿Tiñó? Nada. ¿Por qué? Porque los ANCA son lesivos a través de los neutrófilos que activan, con lo cual no hay depósito de ANCA. Por eso se llaman PAUSI inmunes. PAUSI, poco o nada. Bien, la próxima. Fíjense que ya con la foto anterior ustedes pueden irse de cabeza a los 3 diagnósticos, a los 3 grupos fisiopatológicos. Enfermedad de membrana basal glomerular. ¿Sí? Si estás viendo un nefrítico, si estás viendo un nefrótico con diabetes, es diabetes, porque dan indistintamente el mismo patrón tintorial la diabetes y el... Bueno, sí, acá vemos un mesangio con áreas de esclerosis. Para diferenciarlo, esto podría ser una microangiopatía trombótica, por ejemplo, si fuera fibrina. Seguimos. Diagnóstico diferencial. Acá, ¿qué vemos? Rodeando. Acá tenemos el ovillo colapsado y acá tenemos la fibrina de la semiluna. La semiluna en sus componentes tiene fibrina y eso es una pausa inmune. Y acá les pongo simplemente para que reconozcan la necrosis. Fíjense cómo acá en la flecha hay ruptura con la metenamina de plata, se ve bien la membrana basal. Es la técnica para ver membrana basal glomerular. ¿Y ven, la ven rota? Y fíjense lo que pasó. Fíjense la proliferación extracapilar que está teniendo en esa zona. ¿De acuerdo? Es para que entiendan la correlación con la realidad. Esta es la realidad, no mi dibujito. Próxima. Bueno, estudios de laboratorio. Esto lo tienen en todos los libros. Para las glomerulopatías por inmunocomplejos,
Se estudian esas entidades con FAN, DNA, complemento, factor reumatoideo. Mira, crioglobulinas no quedó para el caso de mañana, me quedó, se ve que está mal escrito, no sé, para el corrector. Cultivos microbiológicos, serologías virales. Para las glomerulonefritis por ANCA se piden los ANCA. Para la membrana basal glomerular el anticuerpo. Para los estudios C3, estudios genéticos de las mutaciones de las proteínas de la vía alterna. ¿Y cómo me doy cuenta que es una C3? Porque en la inmunofluorescencia lo único que se tiñe es C3. Yo tiño en inmunofluorescencia estándar, inmunoglobulina G, A, M, complemento, fibrina, fibrinógeno. Solo tiñe C3. Y en las, en las gamapatías monoclonales, ¿qué es lo que se va a teñir? Una inmunoglobulina con restricción monotípica. Es decir, voy a tener o kappa o lambda. Seguimos. Fíjense cómo la clínica Mayo, simplemente con la inmunofluorescencia, me llevó al grupo fisiopatológico. Seguimos. Bueno, no todo lo que brille es oro, no todo paciente con hematuria e insuficiencia renal y algo de proteinuria va a tener un síndrome nefrítico. Sepan que las microangiopatías trombóticas y las nefritis tubulointersticiales agudas, acuérdense que el 20% de las nefritis tubulointersticiales agudas tienen hematuria. Entonces, no todo es glomérulo. También hay diagnósticos diferenciales y por eso la importancia de la clínica y de la histología. En NTIA, ¿puede ocurrir que no haya cilindros leucocitarios? Hay una revisión muy interesante de cientos de pacientes con nefritis tubulointersticial y el sedimento de orina es poco sensible para encontrar todo lo que tenés que, para encontrar, digamos, los elementos de manera completa. Un 20% pueden no tener leucocitos o cilindros, un 20% pueden tener hematuria, pueden no tener nada. Por eso el subdiagnóstico de la nefritis tubulointersticial aguda es tan alto. Seguimos. Biopsia. A ver, si vos tenés un paciente que no tiene clínica de enfermedad sistémica, que le diste un fármaco, que sospechás que tiene, por ejemplo, eosinofilia o alguna clavecita, rash, o no tiene nada, pero en 3 semanas no mejora, o en 2 semanas no mejora la insuficiencia renal, quizás no encontraste cilindros granulosos, lo sospechás, lo biopsiás. La indicación de biopsia renal en una IRA es cuando no tenés una causa clara de IRA. Y ahí biopsiás, y ahí la encontrás. En general hay un gatillo. En general encontrás el uso de un fármaco reciente en el último mes o en los últimos 3 semanas. O una infección concurrente. Seguimos. Bueno, tratamiento de las glomerulopatías, de las glomerulonefritis. Dijimos que sin tratamiento tenían alta morbimortalidad, pero el tratamiento es un tratamiento muy mórbido y tenemos que elegir bien a qué paciente tratar y cómo tratar. ¿Por qué? Porque hay veces que los pacientes ya tienen enfermedades avanzadas, insuficiencia renal muy avanzada y mucha cronicidad. Y esos pacientes quizá no se beneficien de un tratamiento mórbido que los expone a mortalidad por infección o cáncer. Y uno simplemente diga, no hago nada, y el rol de la biopsia no es solo diagnóstico, sino que también me ayuda enormemente en ese escenario. Lamentablemente, el diagnóstico de las vasculitis muchas veces es tardío, porque tienen vasculitis a fuego lento, le dicen tienen vasculitis lentas, pueden tener insuficiencia renal que sea crónicamente progresiva y llegar tarde. Entonces, vamos a ver el tratamiento del lupus y de las vasculitis ANCA. Bueno, el tratamiento del lupus tiene hoy por hoy más de 5 tratamientos posibles. Yo les voy a hablar de los 2 que son más clásicos, más tradicionales y los que más se usan, que tienen que ver con un periodo de inducción de la remisión. Uno intenta apagar ese fuego con dosis altas de inmunosupresores. En general se utilizan corticoides por vía endovenosa inicialmente, que luego se sigue o de ciclofosfamida endovenosa o de micofenolato por vía oral con estos esquemas. Yo no pretendo que ustedes sepan los esquemas, pero sí tengan el concepto de
que hay una fase de inducción que es con mucha inmunosupresión y que dura de 3 a 6 meses, y en esa etapa yo tengo que lograr la remisión. ¿Qué es remisión? Que disminuya o se estabilice la creatinina y que disminuya o se negativice la proteinuria y que disminuya o se negativice la hematuria. Van a haber más de 5 definiciones de remisión y los diferentes grupos que hoy lideran estos estudios toman diferentes criterios de punto de corte para decir remitió. Pero en general, como concepto es que todo disminuya. Y luego de esos 3 a 6 meses se pasa a una etapa de mantenimiento. Una vez que yo logré que el paciente remita, lo mantengo para que no recaiga. Y esa etapa de mantenimiento se puede hacer en el lupus con micofenolato, primera elección, con dosis más bajas, o con azatioprina, que también es válido. Generalmente se mantienen dosis bajas de meprednisona, que tienen más que ver con la actividad extrarrenal concomitante que pueda tener el paciente que con el sostén del mantenimiento de remisión. Se puede incluso suspender el corticoide. Y en general esta etapa de mantenimiento dura de 2 a 3 años. Acá, para hablar de remisión, y yo no lo traje porque es hilar muy fino, se mete un nuevo elemento que es la histología. En los últimos 10 años, en general, los grupos que están liderando el tema requieren además que la histología también se inactive y consideran que un paciente remitió si tiene clínica e histología en remisión. Se vio en estos estudios de rebiopsia que el 30-40% de pacientes que tienen remisión clínica, que yo como clínico digo, ya está, remitió, está todo fenómeno, el 30-40% tienen actividad histológica. Lo vamos a dejar acá, pasamos a la próxima. Y el tratamiento de las vasculitis ANCA es muy similar. Y debo decir que el tratamiento de las vasculitis ANCA por años ha copiado el tratamiento de la nefritis lúpica y lo ha seguido le ha seguido los pasos. Fíjense que también hay un periodo de inducción de 3 a 6 meses, que también es con metilprednisolona en dosis altas inicial endovenosa y luego se sigue o con ciclofosfamida o con rituximab. Y en las dosis que tienen ahí. Luego de esos 3 a 6 meses, el paciente remite, lo pongo en una fase de mantenimiento, que puede ser de 2 años. ¿Con qué lo mantengo? Acá se invierte. La azatioprina parece ser superior al micofenolato para el mantenimiento. La próxima. En el caso del lupus, ¿cuánto es de mantenimiento? De 2 a 3 años, y no me quise meter en el debate porque dependiendo de la histología que quede luego del tratamiento, hay quien propone que sean 5 años. O reinducción, pero no quiero entrar en eso. Lo clásico es de 2 a 3 años de mantenimiento. A ver, ¿cómo monitorizamos a los pacientes con nefropatía lúpica y con vasculitis ANCA luego del tratamiento? ¿Les fue bien? Remitieron. Con la actividad clínica general no nefrológica, que para el lupus tiene una baja correlación con la actividad clínica nefrológica. La actividad nefrológica, ¿cómo la evalúo? Con sedimento de orina y proteinuria, y claramente con función renal. Y la actividad serológica, en el lupus, el monitor del lupus es el DNA, el complemento, y ahora, en los últimos años, el anti-C1Q, que tiene una correlación moderada con la actividad renal. Si un paciente yo lo vengo siguiendo y tiene DNA bajo, y de pronto en un control me viene con un DNA altísimo, ese paciente tiene más posibilidad de tener una recaída lúpica a nivel renal. Para las vasculitis ANCA es al revés. La correlación de la actividad clínica es moderada, no es baja con la actividad nefrológica. Obviamente la actividad nefrológica, que es lo mismo que para el lupus, sí es alta, y la actividad serológica del ANCA es débil. Debo decir, incierta. No está definida todavía. Bueno, este es el colador de mi casa, esa es mi cocina, y el objetivo de esta charla es que sus pacientes mantengan del lado del filtro los glóbulos rojos. Es elocuente. Bueno, pasamos ahora a la clase de nefrótico. Nunca di
3 en 1 hora, ¿eh? Y lo que queda de nefrótico. Pasamos a estar bien, más o menos, y ahora ya estamos detonados. Estamos detonados, ¿no? ¿Estamos bien? Esa es la actitud, Mariana. ¿Del otro lado se suicidaron? Estamos acá. Al borde. Estamos vivos. Bueno, bárbaro. Seguimos. Acá, en edemas. Bueno, clase de nefrótico a velocidad alta. Sí. Me faltan 20 minutos, más o menos. Bueno, entonces, estamos retomando la clase. Una cosita, disculpen que interrumpa, pero no me quiero olvidar. La clase de mañana, de las 11 de la mañana, está suspendida porque mañana a las 11 se hace acá abajo en subsuelo el acto de entrega de los diplomas a los residentes que egresan. Con lo cual lo hablé con el doctor De Vito y el plan que vamos a tener es pasar esa clase al día viernes, con lo cual el viernes termina siendo un día o una mañana muy nefrológica y la vamos a manejar virtual, porque ya no tendría sentido que ustedes se acerquen al hospital no teniendo ninguno que hacer práctica con pacientes en sala. ¿Está? Así que yo después hablo con los docentes del día viernes, pero piensen que van a tener 3 clases consecutivas virtuales. Lo que tenemos que coordinar con el docente a cargo es cuál va a ser la plataforma para que ustedes se puedan conectar. ¿Está? Disculpen, Gracias, Diego. No, por favor. Bueno, que estés bien. Bueno, vamos entonces con el edema. Seguimos. Es el motivo de consulta más frecuente. El 100% de los pacientes tienen retención hidrosalina. Genera aumento de peso, dificultad en la movilidad, semiológicamente es blando, simétrico. Predomina en áreas con declive o con tejido más laxo. Tiene consecuencias locales. El aumento de tensión y formación de ampollas en la piel es un problema porque los pacientes nefróticos tienen la inmunidad deprimida y la solución de continuidad de la piel es prácticamente comprar la infección en la piel. Es muy difícil que un paciente muy edematizado que rompa sus ampollas no se infecte. Es el gran problema. Y luego tiene consecuencias sistémicas, la sobrecarga de volumen, que puede traducirse en ascitis, insuficiencia cardíaca, a veces hipertensión, pero esto no es tan frecuente, la insuficiencia cardíaca y la hipertensión en los adultos. Seguimos. En su momento, cuando yo rendí el final de semiología, me habían dicho que específicamente se miraba muchísimo el edema en los ojos y nunca entendí bien por qué específicamente en los ojos es que se hace esa distinción. Bueno, lo acabo de explicar, porque tiene tejidos más laxos. Claro. Porque es declive y en tejidos más laxos, y por eso es el edema en párpados. Son tejidos mucho más laxos, con una composición de elastina diferente. Bueno, acá vemos las 7 variables por las cuales un individuo puede tener edema. Y después vamos a tratar de ver en el nefrótico cuáles caben. Vemos que un aumento de la presión hidrostática del capilar claramente produce por las leyes de Starling edema, una disminución de la presión oncótica claramente también. La disminución en el coeficiente de reflexión del capilar también, si disminuye va a haber más pasaje. El aumento de la conductividad hidráulica, es decir, si disminuye el coeficiente de reflexión va a haber más pasaje. Si aumenta la conductividad hidráulica capilar va a haber más pasaje. Y por último, a la inversa las leyes de Starling en el intersticio y como séptimo mecanismo, la disminución del drenaje linfático. Estas son las 7 causas por las cuales se produce edema en cualquier ser humano. Seguimos. Acá vamos a ver la teoría clásica del edema del síndrome nefrótico. La disminución de la presión oncótica determina más edema. ¿Y qué va a pasar? Este capilar se contrae, esta disminución de volumen estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona y secundariamente hay retención hidrosalina. Bueno, veamos qué pasa. ¿Qué vieron algunos autores, o prácticamente todos los autores, ya a principios del 80?
que muchos pacientes no tenían el sistema renina-angiotensina activado, sino inhibido. En humanos y ratas analbuminémicas prácticamente no había edema. La mayor parte de los pacientes con síndrome nefrótico tienen tolerancia a los diuréticos. El 92% de los pacientes no deterioraron la función renal con el uso de diuréticos y balance negativo. Y esto es muy llamativo si tuviesen el intravascular deplesionado. En pacientes con síndrome nefrótico, acorde disminuye la albúmina plasmática, disminuye también, y esto se sabe, que hay un delay de 3 o 4 días, pero también disminuye la presión oncótica en el intersticio. Entonces, todo esto está poniendo en duda el mecanismo. Y los pacientes con albúmina marcada, en un estudio, evidenciaron solo un 2% de pacientes con colapso del intravascular. Y entonces surge la teoría, a principios de la década del 90, del overfill. ¿Qué significa esto? Que bueno, juntando toda la evidencia que estuvimos viendo, de los pacientes tienen la bomba de sodio-potasio ATPasa activada. Entonces uno podría decir, bueno, si activaron la bomba sodio-potasio activada, será porque el sistema renina-angiotensina está activo, ¿no? Es la aldosterona la que lo activa. Bueno, pero no. El sistema renina-angiotensina estaba inhibido. Y aún así el sodio urinario estaba bajo. Y el ENAC estaba estimulado. ¿Qué está pasando? Tenemos el ENAC estimulado, el sistema renina-angiotensina inhibido, el péptido atrial natriurético estaba aumentado normal en la mayor parte de los pacientes, con la fosfodiesterasa, que es el autorregulador del péptido, aumentado. Entonces, todas las evidencias clínicas no iban a favor de la depresión de volumen, ¿se entiende? Entonces, tenemos una reabsorción primaria de sodio, no dependiente de volumen, no dependiente del sistema renina-angiotensina. La próxima. Y acá este no es el primer estudio, este es un estudio de 2009, pero a mi entender es el estudio que puede agrupar y explicar de manera más integrada el mecanismo del edema propuesto hoy y aceptado para el 95% de los pacientes que van a ver adultos. ¿Qué tiene que ver? Con que en animales a los que se les indujo con puromicina síndrome nefrótico, se vio un aumento del plasminógeno al segundo día, un aumento de la plasmina urinaria al segundo día, una ADH plana, una renina y aldosterona plana con un sodio urinario bajo. Entonces acá empezaron a ver que hay factores urinarios que están claramente aumentados y vamos a ver cómo las dos filminas anteriores las podemos juntar. Y acá se explica todo. El plasminógeno en una inducción de síndrome nefrótico también experimental, se vio que se filtra más, como tantas proteínas y elementos que se filtran por la disrupción de la barrera de filtración glomerular. Llega ese plasminógeno al túbulo colector. A ver, Mariana. Ahí tenemos el plasminógeno. ¿Y qué hace ese plasminógeno? Activa proteasas que devienen en la activación primaria del ENAC, del canal responsable de la reabsorción de sodio. Con lo cual, esto explicaría por qué se reabsorbe primariamente sodio y por qué el sistema renina-angiotensina está inhibido, básicamente. Seguimos. Bueno, esta la podemos pasar porque habla más o menos de lo mismo. Es importante diferenciar el paciente con underfill, con volumen intravascular deplesionado, del paciente que tiene overfill y sobrecarga de volumen. ¿Qué piensan a nivel clínico? El paciente tiene edemas por cualquiera de los dos mecanismos. Hoy se sabe que solo el 10% de pacientes tienen underfill y el 90-95% según las series tienen overfill. ¿Por qué es importante? El paciente viene con edemas. Por el mecanismo que fuere, tiene edemas. ¿Yo cómo lo voy a tratar? El edema. Con diuréticos. Entonces, ¿cómo le va a ir al paciente con underfill? Muy mal. Y es el paciente que hace ira. ¿Qué habías dicho?
Si un paciente tiene Underfield colapsado el intravascular y yo le doy un diurético, ese paciente empeora su situación si yo colapso más el intravascular. El paciente con nefrótico, por suerte son el 95% de los pacientes, que tiene overfill, tolera el diurético, no tiene ira. De hecho, el diurético es una de las 4 causas de ira en el nefrótico, ahora vamos a analizarlas. Bueno, bien, entonces, ¿el sodio urinario es útil? No. La determinación, no está en modo, bueno, entonces ya están respondidas las preguntas, si no está en modo dinámico, animado, quise decir. Bien, entonces, tampoco la determinación de la renina está al alcance y a la mano de la práctica clínica. El edema es indistinguible en un grupo y en otro. Y el estudio del volumen intravascular con albúmina marcada se hace solo en experimentación. Es decir, ¿cómo me doy cuenta yo si un paciente tiene underfill u overfill? Bueno, el aumento del hematocrito, si tengo valores previos, y la hipotensión ortostática marcada, me tiene que hacer pensar en underfill. Y ahí tengo que ir con cuidado con los diuréticos. Y si se instala súbitamente el síndrome nefrótico, es decir, paciente que en 2 días se hinchó y aumentó notablemente su peso, también me tiene que hacer pensar en underfill. Esas son las 3 situaciones que me orientan. Avanzamos. Tratamiento del edema. Primera línea, diuréticos de ASA. ¿Hay evidencia? No, pero lo hacemos desde hace 40 años todos y se instaló, pero no hay un solo trial. Segunda línea, cualquiera como los libros de Sigue tu propia aventura, sigue tu propia aventura. No hay ninguna evidencia para agregar un diurético a los diuréticos de ASA como segunda línea. En Inglaterra hay algún trabajo observacional y por eso usan tiacidas. Europa los siguió y nosotros por ende fuimos detrás y las tiacidas son el fármaco que por eso utilizamos como segunda línea cuando con los diuréticos del ASA no logramos el objetivo. Pero podría ser espironolactona, inhibidores del ENaC como el amiloride, y acá como última queda la albúmina asociada con furosemida. Hace 40 años se discute si la albúmina asociada a furosemida sirve o no. ¿Tengo tiempo de explicar por qué? Yo creo que sí. Para que la furosemida llegue a actuar, tiene que entrar en la luz tubular. ¿Por qué? Porque actúa en el asa de Henle, en el cotransporte sodio-potasio 2-cloro. Es decir, la furosemida tiene que estar en el túbulo. ¿Y cómo llega al túbulo? Por secreción de un canal de ácidos orgánicos que necesita de su unión a la albúmina. Si el paciente nefrótico tiene una profunda hipoalbuminemia, la fracción unida a la albúmina que llega al diurético es menor. Y por otro lado, si tiene albuminuria o albúmina en el líquido tubular, todavía no es orina, la furosemida que llega se pega y no actúa. Por lo tanto, se postula que hay una resistencia de los diuréticos de ASA por estas alteraciones de la albúmina. Menos en sangre, más en orina. Menos transporte, menos efecto a nivel del cotransporte. Con lo cual, desde el 80, que vienen probando con trabajos de no muy buena calidad, mostrando resultados totalmente dispares. Y hay un metaanálisis, que yo no lo traje, pero hay un metaanálisis que muestra que hay un solo trabajo en chicos que muestra cierto beneficio. En adultos no hay ningún trabajo que muestre beneficio. Así que seguiremos discutiendo, Alejandro, si le damos furosemida o albúmina, pero con poca evidencia. Seguimos. Bueno, la dislipemia, avanzamos. Acá yo tomé 2 trabajos referenciales. Con esos 2 trabajos está toda la dislipemia del síndrome nefrótico. ¿Y por qué es importante la dislipemia en el síndrome nefrótico? Avanzamos. Miren este cuadrito. Las consecuencias de la dislipemia en el síndrome nefrótico, fíjense que son a nivel de los eventos vasculares mucho más impactantes que la insuficiencia renal crónica, que ya de por sí, ustedes vieron en la clase de daño renal, que es un factor
de riesgo vascular independiente. Bueno, fíjense las cruces que le impone la dislipemia en el nefrótico. Y algo más importante, tiene un efecto aditivo en términos de impacto vascular cuando hay insuficiencia renal. Esto después analícenlo ustedes. Pero esto dimensiona la importancia del paciente dislipémico. Situación que olvidamos tratar en los pacientes con síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque nos vamos al edema, nos vamos a lo hemodinámico, nos vamos a todo lo que tenemos que hacer en términos diagnósticos y a la dislipemia la dejamos quizás de lado. Seguimos. Bueno, este es el ciclo normal de los lípidos y ahora vamos a ver por qué, muy sintético, no voy a profundizar, por qué se llega a la dislipemia y a las alteraciones lipídicas. ¿Sí? Vamos. Fíjense que hay una disminución del... Acá sí necesito un... Hay una disminución de este receptor de lipoproteína y el kilomicrón entra menos. Entra menos, hay una disminución de la lipoproteína lipasa, con lo cual además de entrar menos, se cataboliza menos, con lo cual se producen menos ácidos grasos. ¿En dónde? En el músculo y en la grasa. En el músculo los ácidos grasos son la reserva energética. Y eso es lo que explica el síndrome muscular de astenia del paciente nefrótico. Luego, esos kilomicrones, que además son aberrantes, no le hacen el recirculado de apolipoproteínas al HDL, que también es defectuosa. Esta cantidad de kilomicrones defectuosos no son reconocidos por el receptor a nivel hepatocitario, que se regulen más, pero lo capta menos, con lo cual hay una acumulación de kilomicrones. Llega menos kilomicrón, es decir, el camino inverso del lípido llega menos al hepatocito y no cumple su función, que es la de producir sales biliares y toda el desecho tóxico o aterogénico o inflamatorio de esos lípidos no se puede volcar a la vía biliar o al tracto gastrointestinal. Seguimos con la próxima. Y ahora vamos a ver lo mismo normal con la VLDL, que viene de los fosfolípidos y triglicéridos. Fíjense qué va a pasar. Las HDL le dan las apolipoproteínas, forman la VLDL y ahora, ¿qué pasa? La próxima. Lo mismo, acá hay una menor reconocimiento de estas VLDL en el síndrome nefrótico, menos lipoproteína lipasa, menos ácido graso. No me voy a meter con esto, pero acá hay una vía terapéutica en estudio. Acá lo mismo, el HDL no recapta la cantidad de apolipoproteína y queda defectuosa. La cantidad de LDL aumenta, no es recaptada, a pesar de una regulación en más de los receptores hepatocitarios y lo mismo, se acumula. Y con el LDL, ¿qué pasa? Pasa lo mismo. Hay una menor captación de LDL con acumulación de LDL. Y acá tenemos resumido el problema lipídico del paciente. La próxima. La próxima. Bueno, acá tenemos que el HDL defectuoso le cuesta también entrar y esta proteína se pierde de anclaje y esta proteína se pierde por orina. Entonces esto está en menos. ¿Y qué del HDL? Pero es un HDL defectuoso. El HDL hoy se sabe que es una sustancia que le da salud al endotelio, porque todo lo bueno que hace el endotelio está reforzado por la acción del HDL. Y si bien en el síndrome nefrótico ustedes van a encontrar valor de HDL normal, la HDL claramente está defectuosa y no está cumpliendo con ese efecto, con lo cual el endotelio está inflamado. Inflamación, ¿les suena de la clase de ayer? Inflamación, síntesis hepática, albúmina. No estoy sugiriendo que haya un mecanismo claro, pero evidentemente hay inflamación en el síndrome nefrótico y posiblemente sean las lipoproteínas. Seguimos. Tratamiento de la dislipemia, estatinas. Hay muy bajo nivel de evidencia y siempre chequear dolor muscular, CPK y hepatograma. Seguimos. De esto no vamos a hablar. Complicaciones del síndrome nefrótico, insuficiencia renal aguda, hipercoagulabilidad, infecciones y morbilidad cardiovascular. Seguimos. La ira en el síndrome nefrótico ocurre en el 20-30% de los pacientes. Y se cree que más por toda la problemática que tiene la metodología para diagnosticar ira. Seguimos. Acá vemos estudios de correlación de daño histológico. Seguimos.
Acá quiero parar. Cuando uno ve los estudios de ira en el síndrome nefrótico, por supuesto que ve causas de la población general. Es decir, uno si analiza síndrome nefrítico, podría decir, ¿por qué tiene ira el paciente nefrítico? Bueno, te tendría que ver el micrófono. Contesto. Tiene ira porque tiene estructuralmente un daño con proliferación de células endoteliales que disminuyen el coeficiente de ultrafiltración de líquido. Tiene retención de agua, filtra menos. Hay algo estructural inherente al síndrome nefrítico. Ahora, en el síndrome nefrótico, cuando uno ve la casuística de problemas de ira en el nefrótico, empieza a ver que hay una constelación de problemas que son de la población general. ¿Pero es solo eso? ¿O hay algo estructural? Pasemos. Bueno, estos estudios de filtrado glomerular con inulina vieron que el 25% de los pacientes con nefrótico no mejoraban su insuficiencia renal, su filtrado, es decir, disminuían el filtrado y no mejoraban con albúmina. También vieron una alteración en el coeficiente de filtración para partículas y vieron que en el síndrome nefrótico unilateral en ratas con puromicina, con niveles estables de albúmina, solo disminuyó un 30% el filtrado glomerular en el riñón afectado. Seguimos. Acá hay pacientes de 60 años con síndrome nefrótico, sin lesiones crónicas en la biopsia, y eso se comparó con donantes renales. Y se vio que los pacientes con síndrome nefrótico tuvieron menor de superficie de filtración en la microscopía electrónica. Seguimos. Y este es el estudio que aclara un poco todo. Y se vio que hay una correlación entre la fusión, la magnitud de la fusión podocitaria y el coeficiente de ultrafiltración. A mayor fusión podocitaria, menor coeficiente de filtración, menor filtrado glomerular. ¿Cuál es la entidad que ustedes vieron el año pasado que genera síndrome nefrótico, que tienen más fusión podocitaria? La enfermedad de cambios mínimos. O casualidad, la enfermedad de cambios mínimos es la entidad que por lejos se vincula mucho más a ira que el resto. Seguimos. Bueno, mecanismos de ira propuestos, acá hay algunos que se cayeron, y vamos a quedarnos con lo que hablamos recién, con una disminución del coeficiente de permeabilidad hidráulica por la fusión podocitaria. Seguimos. Seguimos. Acá hay 3 fenotipos histológicos. Esto no creo que lo tengan que saber, vamos a seguir. Vamos a la hipercoagulabilidad. ¿Cómo se trata la ira del síndrome nefrótico? No hay un tratamiento. Es resolver la causa del síndrome nefrótico. No me quedó claro la relación de la enfermedad de cambios mínimos con respecto a la ira, porque con el síndrome nefrótico los podocitos es como que se separan, justamente la imagen era como separar, y en este caso, ¿cómo se fusionan para generar una disminución del filtrado? Los podocitos se separan y se desprenden en algunas entidades, no en todas. En el cambios mínimos, característicamente, los pies de los podocitos se achatan como si fuese una plastilina que se derrite. Imagina un dibujo de imaginen un modelo, no sé si se me está viendo, ya es una locura esto, de plastilina que hace esto. Imaginen 3 o 4 y así queda los procesos pedicelares en el cambios mínimos. Y la membrana basal glomerular se engrosa. Y esos pacientes, a mayor fusión podocitaria, a mayor fusión de los procesos pedicelares, se aumenta la membrana basal. Tené presente otra cosa. En esos pacientes la función renal se preserva. En la enfermedad de cambios mínimos no hay insuficiencia renal crónica. No hay pérdida de podocitos. No toda la enfermedad renal crónica, no toda la enfermedad podocitaria libera podocitos. La de cambios mínimos no tanto. La diabética mucho más. Y en ese caso, ¿el podocito sigue adherido a la membrana basal o se desprende? Sigue adherido. No todo es lo mismo, ¿eh? No todas las patologías son iguales. Uno trata de generalizar y hay mecanismos que salen de esa generalidad. Bueno,
La hipercoagulabilidad es una alteración que ocurre en el 100% de los pacientes con síndrome nefrótico. Que tengan trombo no es otro problema, pero que tengan hipercoagulabilidad, si yo voy a los estudios de hemostasia, la voy a encontrar. Hay una correlación directa con la hipoalbuminemia, es el predictor más fuerte globalmente, menos de 2, y para la membranosa menos de 2.8 son los puntos de corte de albúmina que me permiten pensar en que el paciente tiene más riesgo de trombosis. La trombosis puede ser en venas o en arterias y ocurre entre el 25 y el 35% de los pacientes, sobre todo en la membranosa. El modo en que se presenta clínicamente puede ser una trombosis venosa profunda, una trombosis de la vena renal o un TEP. Las enfermedades con mayor frecuencia presentan trombosis son, como dijimos, la membranosa, le sigue el cambios NIM mínimos, le sigue la focal y segmentaria, la membranosa lúpica con anticoagulante lúpico. Acá entran algunas que no son nefróticas, ¿sí? La poliangitis con granulomatosis y la enfermedad de Behçet. Bueno, no hay aún guías de terapéutica, seguimos. Bueno, a ver, vamos a tratar de ver por qué los pacientes tienen más trombosis. En el gráfico que tenemos arriba a la derecha, vemos que se pierde por orina antitrombina 3, proteína C y proteína S. Vemos que tenemos un aumento de la agregación de las plaquetas, y ahora para explicar el aumento de la agregación de las plaquetas vamos a ir a aumento de LDL oxidado, aumento del tromboxano A2 determinado por la hipoalbuminemia. ¿Con quién viaja el tromboxano 2? Con la albúmina. Tengo menos albúmina, queda más tromboxano A2 libre, estímulo de plaquetas para la trombosis. Hay un aumento de síntesis de factor de von Willebrand y hay un aumento de síntesis del fibrinógeno. Acuérdense que en el principio de la charla decíamos, la hipoalbuminemia con su disminución de la presión oncótica determina a nivel hepático aumento de síntesis de proteínas. Bien, las plaquetas activadas a su vez estimulan el tromboxano, moléculas de adhesión y factor tisular. Hay un aumento de síntesis de factor 5 y 8 y hay una disminución de la T3 por la pérdida urinaria. Y entonces eso aumenta la trombina. ¿Qué hace la trombina? Del fibrinógeno a fibrina, de trombina a actividad de las plaquetas. Y fíjense cómo queda integrado, sumado a un aumento de la síntesis del inhibidor, del activador de plasminógeno, a inhibición de plasminógeno en sangre, inhibición de plasmina deviene en más fibrina. Con lo cual, más fibrinógeno, más fibrina, más trombina, más fibrina. Trombo. ¿De acuerdo? Acá queda integrada toda la fisiopatología de la trombosis en el nefrótico. La que sigue. Bueno, hay dos eventos, o dos situaciones, quiero decir. El evento trombótico, cuando el paciente ya se presenta con un TEP, o el paciente que no tiene trombosis, pero tiene riesgo de trombosis. El que tiene evento trombótico se trata como cualquier paciente con evento trombótico, no vamos a hablar de eso. Pero ¿qué hacemos con el paciente que tiene alto riesgo de trombosis? Bueno, y acá debo decirles que solo hay evidencia relativamente aceptable para la glomerulopatía membranosa. No hay evidencia clara para el resto de las entidades que generan nefrótico idiopático. ¿Qué se dice en la membranosa? Bueno, tenemos que evaluar riesgo de sangrado y acá hay que tener mucho cuidado porque en general, cuando lean, van a ver que hay scores de riesgo de sangrado. ¿De dónde vienen esos scores? De la fibrilación auricular. No vienen de pacientes con nefrótico. Con lo cual, hay una alerta roja en la sociedad nefrológica de no utilizar o utilizar con cautela estos scores, porque no son aplicables a nuestra población nefrótica. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora yo les voy a mostrar un gráfico. Pásame para adelante. Vemos esto. Vemos la clínica, si tiene posibles riesgos de trombosis. Vamos para atrás ahora, esto véanlo después. Hablamos con el hematólogo, que es el que nos va a asesorar, en definitiva, del riesgo de sangrado. Y por el otro lado, definimos nosotros qué riesgo de trombosis tiene. ¿Tiene cáncer? ¿Va a ser operado de rodilla? ¿Tiene albúmina menor de 2.5, 2.8, 2.2, según el punto de corte y la literatura que lean? Y en función de eso,
con criterio clínico y sin un set de elementos que me permitan decir blanco-negro claramente, es decisión clínica, decidimos si le damos anticoagulación profiláctica o no a un paciente. Bueno, ¿y cómo lo tratamos? ¿Con qué profilaxis? Acá no hay una diferencia entre heparina de bajo peso molecular o warfarina o acenocumarol. No hay evidencia, podemos usar cualquiera de ellas. Lo que sí, no hay que utilizar anticoagulantes directos, antifactor 10, porque no se conoce todavía la farmacocinética en el nefrótico y pueden ser riesgosos. Y el rol de la aspirina es incierto en el síndrome nefrótico y lo que sí parece es, por un lado, disminuir la tasa de eventos trombóticos arteriales en el nefrótico. Pero por otro lado, si asociamos aspirina a un anticoagulante, vamos a tener una tasa de sangrado mucho más alta. Por lo tanto, no se recomienda. Seguimos. Seguimos. Y acá hay un algoritmo que después lo miran. No tiene mucho sentido que hoy lo tengan presente, pero es más o menos lo que dijimos. Y por último, el riesgo de infecciones por una pérdida de inmunoglobulinas y por una alteración de la vía alterna del complemento. ¿La próxima? Bueno, muy bien. Bueno, doctores, preguntas. Los que están del otro lado, preguntas. Bueno. Sí, ya las acabo de bajar, las van a subir al campus en breve. Van a tener las clases, ¿eh? Gracias, Doc. Chau, chau. No, por favor, un placer, chicos.